Estimados todos, mis saludos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por seguir el canal de YouTube. Los invito a que se suscriban, los invito a que compartan la información. Bueno, como ya han visto, la idea es que en cada video vayamos abordando algunos elementos de tributación, de emprendimiento, de aspectos contables que, bueno, puedan servir de ayuda a estudiantes, a profesionales que se estén iniciando en el área. Y bueno, fundamentalmente es eso. El día de hoy voy a hablarles del artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta Venezolana, que es un artículo súper importante, ¿no? Vamos a ir abordando varios temas de impuestos sobre la renta, de IVA, etcétera. Y bueno, en su conjunto yo creo que eh, cuando hagamos toda esta recopilación de videos, pues indudablemente vamos a tener, bueno, comentarios para, para los elementos más importantes, ¿no? de los tributos que están vigentes. Trataremos de irlos actualizando a la medida que vayan ocurriendo cambios. El artículo 5 es súper importante porque marca lo que es el tema de la disponibilidad de la renta, el principio de disponibilidad de la renta en materia de impuestos sobre la renta, que básicamente lo que busca es determinar de qué forma van a ir siendo gravables los ingresos que obtenga un contribuyente en Venezuela, ¿sí? Entonces, por supuesto, hay una serie de tipologías que establece el impuesto sobre la renta que son importantes de cara a hacernos o preguntarnos cuál es la disponibilidad de los ingresos que nosotros estamos generando, ya sea en nuestros emprendimientos o sea de carácter personal, ¿no? Entonces, fíjense, las tipologías son muy sencillas, ¿no? La primera tipología que nos muestra la norma son los ingresos que son disponibles desde el mismo momento en que se realicen las operaciones. Fíjense que es un término muy preciso, ¿no? Independientemente de que yo haya cobrado o no haya cobrado el ingreso, el hecho de que ya yo haya eh, eh, materializado la transacción, el hecho de que ya yo haya prestado el servicio, el hecho de que ya yo haya me haya desprendido de un bien y que haya esos riesgos ya los haya llevado en cabeza del adquiriente, pues automáticamente se entiende que la operación ya se ha realizado, ya se ha producido y por consiguiente ese ingreso ya es gravable desde el punto de vista de impuestos sobre la renta. Esta es la tipología más extensa que existe, ¿sí? Porque fíjense que abarca prácticamente cualquier ingreso que ustedes se pregunten. Vamos a suponer que ustedes tienen una empresa de consultoría y ustedes prestan un servicio de consultoría. Si ya ustedes prestaron el servicio, el cliente lo aceptó, está conforme, independientemente de que ustedes hayan o no facturado ese servicio, independientemente de que ustedes hayan o no cobrado ese servicio, ese ingreso ya es gravable del impuesto sobre la renta. Si ustedes venden un bien mueble, si venden un bien inmueble, independientemente de que ustedes hayan cobrado la transacción, que ustedes hayan efectivamente percibido el dinero, no es un elemento para decir que no es gravable. Sigue siendo gravable del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son la siguiente tipología a esta? Los enriquecimientos que son gravables desde el momento en que son efectivamente cobrados por el contribuyente. Esa tipología, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta vigente, solamente abarca los ingresos provenientes bajo relación de dependencia y las ganancias fortuitas. Son las tipologías de ingresos que están determinadas por la ley y que solamente serán gravables cuando efectivamente yo haya recibido el pago. Por ejemplo, si yo soy un trabajador bajo relación de dependencia y mi patrono, por las razones que sean, no, al 31 de diciembre no me ha pagado mis sueldos y salarios, entonces fíjense que aun cuando ya yo presté el servicio, es decir, ya yo cumplí con mis jornadas laborales, el hecho de que el patrono no me haya pagado mi sueldo y mi salario hace que automáticamente ese ingreso no sea gravable del impuesto sobre la renta, siendo gravable en el ejercicio en el que
yo efectivamente haya cobrado esos sueldos y salarios. Entonces, fíjense el cambio que se da entre los ingresos que se consideran disponibles en el momento que se realizan las operaciones y el caso de los ingresos que son disponibles en el momento en el que efectivamente yo cobro la operación. Entonces, fíjense lo clave que es que yo me siente en mi negocio, me siente en mi emprendimiento y diga, ah, bueno, de mis ingresos, cuáles ingresos se consideran ya disponibles y por ende grabables en el impuesto sobre la renta en este ejercicio y cuáles son los ingresos que por sus características no son grabables hasta que los mismos sean efectivamente pagados, sean cobrados por mí, sean pagados por, en este caso, patrono, en el caso de ganancias fortuitas, pues algún tipo de premio o de elemento de ingreso que califique con esa definición de ganancia por fortuita. El artículo 5 también establece una tipología interesante o ratifica algunos elementos importantes, como es el caso de los ingresos que son disponibles de manera proporcional, Y allí habla de una tipología de ingresos bien interesante que son las cesiones de créditos y operaciones de descuento, ¿sí? Que son operaciones bastante sui generis, bastante atípicas, pero que pueden darse. Vamos a suponer el ejemplo que siempre propongo, que básicamente yo tengo una cuenta por cobrar, hago una operación de factoring, ¿sí? Hago una operación de factoring, yo recibo, por supuesto, el dinero descontado, que es la esencia del factoring, y el que se queda con la factura, que normalmente son instituciones financieras o cualquier entidad que esté autorizada para hacer operaciones de factoring, pues el ingreso va a ser gravable en esa empresa en la medida en la que ella proporcionalmente vaya cobrando efectivamente la cuenta por cobrar. Fíjense que en una operación de factoring, vamos a poner una factura de 100, yo hago un factoring, recibo 90, el que hace el factoring conmigo se queda con una factura de 100 y él va a hacer las gestiones para cobrar esos 100 en la medida que él vaya cobrando esa factura. En esa medida, proporcionalmente, es que él irá grabando el impuesto sobre la renta. Entonces, es una operación bien particular que establece, que es una tercera tipología. Entonces, fíjense que básicamente son tres grandes tipologías. Los ingresos disponibles en el momento que se realiza la operación, los ingresos disponibles en el momento que son efectivamente pagados, son cobrados por el contribuyente, y la tercera tipología que son las operaciones que son gravables proporcionalmente. El artículo 5 aclara un elemento importante que son básicamente el caso de los intereses, el caso de los arrendamientos y subarrendamientos, que los considera disponibles en el momento que se encuentran devengados, que pudiese ser una cuarta tipología. Ingresos que son efectivamente devengados, ¿sí? Donde básicamente el hecho de que pase el tiempo acordado en el contrato, vamos a suponer un contrato de arrendamiento, cuando mensual, cuando pasa el mes, independientemente que yo haya cobrado, que yo haya facturado, etcétera, etcétera, ya al considerarse un ingreso devengado, ya automáticamente se considera también gravable el impuesto sobre la renta. Tenemos el caso muy claro, lo establece la norma, el caso de los intereses, el caso de los arrendamientos y subarrendamientos de bienes muebles o inmuebles. Entonces, piense que esto hace que se desmitifique un poco algunas percepciones que pudiese tener los contribuyentes que dicen, pero es que yo no cobré esto, como si yo no cobré, yo tengo que pagar un impuesto sobre la renta. Pues sí, efectivamente, hay que separar lo que es el hecho de la disponibilidad de la renta desde una perspectiva jurídica y la disponibilidad del dinero, que ya es un tema administrativo, que es un tema de gestión. ¿Sí? El hecho de que yo le venda un bien o le preste un servicio a una entidad que pues pague con retraso o no pague, no es un elemento tributario, es un elemento de gestión. Yo como gerente de una compañía,
yo debo ser garante de que los bienes o los servicios que sean, que nazcan de mi emprendimiento, pues sean destinados a clientes que efectivamente estén en la capacidad de poder pagar ese ingreso, de poder pagar esos servicios o bienes. Entonces, hay que separar lo que es el tema tributario de la disponibilidad de la renta, cuando se entiende que es disponible y cuándo se debe pagar impuestos sobre ella, y otro elemento que es totalmente ajeno al sistema tributario, que es un tema de gestión. Bueno, básicamente con esto, de manera de resumen, por favor recuerden, muy pendientes, artículo 5, las tipologías de disponibilidad de la renta, eh, hagan ese microanálisis de las operaciones de su negocio y en función a ello, pues tengan claridad de que de la manera como debe ser tributado esos ingresos. Estos elementos están muy alineados con los principios de contabilidad generalmente aceptados, así que de una u otra forma esto no debería generar mayores distracciones, mayores desviaciones en lo que es el tratamiento contable y lo que es el tratamiento fiscal de los ingresos en el impuesto sobre la renta. No olviden suscribirse, no olviden compartirlo. Un saludo para todos. Muchas gracias por la receptividad y bueno, seguimos adelante con estos materiales cortos para apoyar con algunos conceptos. Bye bye.